Bueno, pues es lunes del doctor Luis Estrada, analista político. Tu grupo de análisis se llama Spin. Y hoy, como todos los lunes, viene con la numeralia y estadística de las mañaneras del presidente. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? A todo dar, Luis, gracias. ¿Y tú? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Gracias, pues, fíjate, sorprendido, ya llevamos 129 días de gobierno. Sí. El día de hoy se cumplieron 88 conferencias. Sí. Oficialmente mañana, el presidente López Obrador habrá empatado al máximo en Estados Unidos de conferencias, que fue George W. Bush, que dio 89. Pero en 8 años. En 8 años. Entonces, ya, pues, no solo, lo hemos platicado, es la única persona, el único político que da conferencias de prensa todos los días. El primero que lo hace en la historia, y pues no vemos ninguna tendencia en el mundo de alguien más que haga esta costumbre, que creo que ahí es donde nosotros hemos estado pues analizando cada vez más este fenómeno. Seguimos con el análisis, pues sabemos el promedio de las conferencias dura 1 hora 20 minutos, 1 hora 21 minutos, está más o menos el promedio. Fíjate, nada más para darnos una idea de la magnitud. La semana pasada, de lunes a viernes, el presidente en 5 días escuchó 59 preguntas de 36 periodistas diferentes, es decir, un promedio a 6 preguntas por día, 12 preguntas por conferencia, 12 preguntas, y a un poquito más de 7, en promedio 7 periodistas diferentes, ¿no? Lo que nosotros ahora, en específico de la semana pasada, destacamos, fue un momento en el que el presidente mencionó a pregunta expresa sobre las escuelas multigrado, que son estas escuelas en las que los profesores pueden dar clase a diferentes, un mismo profesor o profesora, a diferentes niveles, a primero de primaria, a segundo de primaria, etcétera. Y el presidente mencionó que él estaba seguro y que se dejaba de llamar Andrés Manuel si no era la mayoría de las escuelas que en el país son multigrado. Y entonces, minutos después, Jesús Ramírez, el coordinador de comunicación social, le pasó el dato, le dijo, son 43%. Entonces el presidente dijo, ay, me equivoqué. Entonces, ya no mencionó, dijo, bueno, me puedo dejar de llamar Andrés Manuel, a lo mejor me puedo llamar Andrés, a lo mejor me puedo llamar Manuel, pero no Andrés Manuel. Pero como eso, empezamos a revisar una nueva medición del impacto de las conferencias en algo que nosotros vemos como afirmaciones no verdaderas y que clasificamos en 4 distintos rubros. Las afirmaciones no verdaderas son o pueden ser de 4 tipos. La primera es las que pueden ser promesas de campaña, es decir, que el presidente diga, nosotros vamos a construir este puente en 3 años, o vamos a terminar 60 hospitales, en fin. Las promesas de campaña no están verificables, pero él puede decir, y así lo clasificamos como si fueran promesas de campaña. También tenemos otra clasificación, que son los compromisos con la fuente. Es decir, cuando le preguntan algo y el presidente no tiene la información, que sabemos que ha repetido muchas veces, no tengo los datos, no tengo la información, luego les digo. Cuando dice, bueno, aquí vamos a ver, aquí en la conferencia, cuáles son los datos de eso que tú nos estás preguntando, aquí lo vamos a ver. Pero no todo el tiempo se da seguimiento a eso y muchas veces se pierde. Por ejemplo, la semana pasada, no sé si recuerdas que al final de la primera conferencia del lunes, Elenita Poniatowska se aproximó al presidente y dijo, bueno, va a dar un anuncio. Sí, va a tener un homenaje. Va a dar un anuncio, mañana se los platicamos, y a fin de cuentas al día siguiente y durante toda la semana no se habló en la conferencia, pero hay otras peores. Se ha prometido que se va a dar cifras, se ha prometido que se va a dar reportes, y no necesariamente se da seguimiento. El presidente simplemente pospone al futuro, donde está bateando al futuro, y no pasa absolutamente nada, o no hay seguimiento. Tercero, algo que nosotros vemos que es lo más común, y ahorita te doy los números, es aquellas afirmaciones que no son, la jerga científica, que no son falseables o que no se pueden verificar si son verdad o si son mentira. Y en este sentido el presidente tiene esa facilidad, pero a fin de cuentas recordemos que es el presidente. No olvidemos también
que pregunta expresa sobre si se podía tener acceso a los documentos que respaldan lo que dice el presidente en las conferencias, la oficina de la presidencia ya contestó que no está obligado el presidente a tener un documento que respalde todas las afirmaciones de las conferencias, a pesar de que es un evento oficial que se da en Palacio Nacional de parte del presidente de la República. Y un ejemplo de algo que no se puede comprobar fue justamente la semana pasada cuando apostó y dijo, lo platicamos en la semana también, sobre el crecimiento de este año que iba a ser de 2% y el año que entra que iba a ser de 3%, y que eso apostaba el presidente. Bueno, el presidente no tiene los elementos y tampoco se puede probar si esto es verdad o es mentira. Lo veremos en el año que viene. Eventualmente. Él también dijo que se te iba a crecer su administración 4% en promedio, y entonces si esto es cierto, del 2% este año, del 3% el año que entra, pues los años restantes se tendría que crecer en promedio 4.75 al menos cada año para poder mantener ese porcentaje que dijo de 4%. Pero como estas afirmaciones hay muchas en las cuales no hay forma de verificar lo que dice. Y por último, las que nosotros categorizamos como afirmaciones completamente falsas, como esta que te mencionaba de el porcentaje de escuelas multigrado, en la cual él mismo reconoce que está equivocado o la evidencia ya ha demostrado que está equivocado. Y entonces tenemos los siguientes números. Si juntamos estas 4 clasificaciones, solo la semana pasada, del 1 de abril al 5 de abril, el presidente López Obrador dijo en sus conferencias de prensa 80 afirmaciones no verdaderas. Esto es un promedio de 16. ¿Pero cómo 16 diarias? 16 al día. Y obviamente, si juntamos todo esto se distribuye de la siguiente manera. Las promesas de campaña, que es algo que él puede decir que va a hacer, pero pues no se puede verificar hoy, son 12. Los compromisos con la fuente, los que dice nosotros vamos a entregar este dato, etcétera, 14. Las que nosotros consideramos que no son falseables o que no se pueden probar si son verdad o son mentira, 33. Esa es su favorita. Y mentiras o afirmaciones falsas, 21. Esto nos da un total de 80, que da un promedio de 16 afirmaciones no verdaderas en las conferencias de prensa del presidente solo la semana pasada. Y obviamente, pues esto vamos a ir desdoblándolo hacia atrás para tener el dato completo e ir revisando cómo, pues a fin de cuentas, la única forma en la que nosotros podemos ver si lo que está diciendo el presidente tiene un sustento, independientemente que en presidencia o en el gobierno digan no tenemos el documento para respaldar esto, bueno, pues es ir monitoreando diario qué es lo que el presidente dice que es realmente y está sustentado en la verdad o en alguna cifra real que exista en ese momento y que la pueda mostrar, o simplemente es palabras del presidente. Bueno, es que también el presidente no puede tener la información de todo. De acuerdo, pero entonces no se debería, me parece, aventar a decir... Por eso, pero por eso dice tantas veces, según la numeralia que llevas, no sé o no tengo el dato. Me parece que es una respuesta válida, ¿no? No, si dice no sé o no tengo el dato está bien, pero si él afirma algo que no se puede probar, ni si es verdad o si es mentira, pues entonces se está cayendo en un juego de ambigüedad, como lo del peso que te decía. Cuando dice el peso está fuerte gracias a que vamos bien, pues no necesariamente. Eso no se puede probar ni de una forma ni de otra. No se puede decir que eso es falso y tampoco se puede decir que es completamente verdadero. Pero en todo caso no es algo 100% verdadero. A eso me refiero con estas afirmaciones que, repito, son o se denominan falseables. Creo que el presidente sabe cómo puede jugar con esta información, cómo puede mantenerse en un rango de ambigüedad en el cual no tenga que sentirse plenamente comprometido con decir algo que es, pues, o está respaldado por cifras concretas, que es la verdad lo que acostumbra, no está respaldando todo el tiempo. Y por último, Joaquín, mencionarte, y lo hemos ido llevando al seguimiento, el número de veces que el presidente es visto a través de la conferencia, a través de su cuenta de Facebook. Repito, este análisis que hemos replicado, el presidente López Obrador tiene 6.1 millones de seguidores en Facebook, y de esos, el promedio
acumulado hasta la semana pasada de vistas de la conferencia en Facebook es de 606,000, que es prácticamente el 10% de todos sus seguidores. El punto es que la tasa o la velocidad a la que ha ido viéndose, y lo vemos en pantalla, ha ido cayendo pues a una velocidad impresionante. ¿Qué quiere decir esto? La semana pasada, solo la semana pasada, el promedio de vistas de la conferencia en sus seguidores, no estamos hablando de todo, estamos hablando de sus seguidores en Facebook, es de 351,000, lo cual equivale al 5%. Obviamente podemos decir eso es mucho, poco, en fin, pero lo que es claro y lo que importa la gráfica es la tasa o la velocidad a la que ha ido cayendo el número de vistas dentro de sus seguidores de la conferencia de prensa. Y por supuesto esto nos dice varias cosas desde nuestro punto de vista. Primero, quizá la conferencia ha ido perdiendo esa novedad que tuvo en su momento, incluso entre sus seguidores. Segundo, el repetir todo este discurso de la historia y culpar a la parte neoliberal, pues va perdiendo noticias, tú sabes de estas cuestiones. Deja de ser algo novedoso. Ha dicho 778 veces corrupción. Es prácticamente 9 veces por conferencia. Imagínate nada más estar hablando y contestando cualquier cuestión que se presente, o cuestiones que debieran ocupar más tiempo. El presidente se va. No, es que el tema de la corrupción, el tema de la corrupción también toca a todos, ¿sí? Toca a todos. Y todo. Y todo. Sí, no, de acuerdo. Entonces, bueno, en fin, el punto es, para temas que el presidente debiera o se esperaría una respuesta mucho más concreta, le da muy breve tiempo. Por ejemplo, le preguntaron del movimiento Me Too la semana pasada y dijo, ese es un buen tema, hay que revisarlo. Sí. Y ya, no habló más. Y en cambio, para temas ya sabemos, ¿no? Cuando hay un tema que tiene que ver con el periodo neoliberal, cuenta la historia desde Juárez, ¿no? Y eso, pues, eventualmente hace las conferencias largas, pero no necesariamente informativas y sobre todo noticiosas. Sí, sobre todo el tema noticioso, porque uno va a una conferencia por noticias. Claro, claro. Y seguimos viendo que en el impacto en las primeras planas, la nota principal bajó ya a 10% de los mensajes que dice antes de comenzar la sesión de preguntas. Lo que pasa es que además ocurren tantas cosas entre lo que dice por la mañana. Es más, lo que dice por la mañana en este momento ya deja de ser noticia. Claro. Porque ya hay otras más. Sí, es esta forma de comunicar ampliamente y diversificadamente, que no sé si necesariamente le esté beneficiando en términos de su estrategia de comunicación. Si no, ya le ajustarán, ¿no? Ya veremos si hay algún cambio. Vamos a ver. Gracias, querido Luis. Al contrario, gracias a ti, Joaquín. El doctor Luis Estrada. Muy buenas tardes. Muchas gracias, analista político, con el análisis de Spin. Así es. Bien, gracias. Esto lo puede ya ver en lopesdoriga.com.